Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de los autores en la psicología social, junto con mi compañera Sara Catherine Beltrán Loera y yo, Valeria Vanessa León Reyes. Vamos a empezar por los filósofos que contribuyeron a la psicología social. Uno de estos es Platón. Él buscó comprender dos órdenes de fenómenos, tanto la naturaleza de la realidad, que quiere decir lo objetivo, y el carácter del alma, que es la mente inmortal y eterna. O sea, lo que no es sometido a las leyes de la naturaleza, lo subjetivo y lo intuitivo. Otro de estos autores es Hipócrates, que sin duda, lugar a dudas, es uno de los pensadores más influyentes en el campo de la medicina, que su contribución va más allá de ese ámbito. Su aporte fue directamente con la psicología, donde dividió su enfoque práctico y su enfoque ético. Él incluyó una consideración del humano, de lo que significa aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. Mm, Aunque su perspectiva del hombre tiene bases claramente biológicas, influye todo a lo biológico. Otro autor importante es Aristóteles. Él destaca la pertenencia del hombre al mundo de la naturaleza, donde dice que el hombre es un animal capaz de pensar e inhibir un impulso natural, donde la mente humana al nacer es una tabula rasa, donde adquiere el conocimiento por la experiencia y debe ser estudiada con los métodos de las ciencias de la naturaleza. Hay una parte donde él nos dice donde Aristóteles sienta como los principios básicos en la influencia y la persuasión social. Él interó por la manera en que la persona se relaciona con el mundo a través de los sentidos en los que la realidad dejan sus huellas. Fue, él fue precursor del empirismo, así como Platón lo fue el racionalismo. Bueno, otro de los autores fue Descartes, que representó un cambio de paradigma dando una importancia dualista del ser humano, donde lo divide en dos aspectos, res cogitans y res amplia. La primera consiste en que el alma es pensante, origen de las ideas, donde la mente es incorpórea, no forma parte de todo el mundo natural. Y la otra, donde el cuerpo humano es concebido como una máquina que puede funcionar autónomamente. Esto entregó un enorme impulso a indagaciones anatómicas y fisiológicas. Cabe destacar que Descartes eh, dio un impulso al dualismo hasta nuestros días. Por otro lado, tenemos a Kant. Él decía que la mente es activa, organiza la experiencia humana reuniendo información sensorial y dotándola de sentido antes de una experiencia. Otro aspecto que señalaba era que no se podía experimentar con una mente que no pertenecía al mundo natural. Otro de los autores es Sócrates. Él decía eh, que su atención en el terreno de la moral y la ética. Considera que el ser humano tiende al bien y que todo vicio es producto de la ignorancia. Creía que el bien, el amor, la bondad y la ética partían de definiciones muy universales. Por otro lado, el diálogo socrático es una estrategia basada en la mayéutica de Sócrates que se sigue empleando incluso hasta hoy en día, que es una práctica muy utilizada por la psicología, siendo básico en múltiples terapias. Bueno, otro autor importante es Bentham. Él fue padre del utilitarismo y afirmaba que el placer y el dolor son dueños soberanos y que con ellos el hedonismo se volvió base de casi todo el pensamiento de la naturaleza. Él hizo tres propuestas. Una, que es lo que resulta intrínsecamente valioso para los individuos. Dos, el mejor estado de las cosas es aquel en el que la suma de lo que resulta valioso es o sea, es lo que más es posible. Y el tercero es lo que debemos hacer, es aquello que consiste el mejor estado de las cosas. O sea, esto quiere decir el utilitarismo enuncia el mayor bien para el mayor número de personas.
Bueno, Thomas Hobbes consideraba que el hombre era por naturaleza solitario, pobre, sucio y animalesco. En opinión de Hobbes, tan solo la sociedad lograba doblegar la naturaleza animal del hombre. Se basa principalmente en la idea de que el hombre es solo cuerpo, o sea, es decir, que es únicamente materia y esta materia está sujeta a los movimientos. Quiere decir los que son generados siempre por pasiones, emociones, deseos. Él dice que la naturaleza del hombre es la suma de sus facultades y poderes naturales. Esto quiere decir que la suma es una operación intelectiva que consiste en discernir cuáles son los elementos constituyentes de la naturaleza humana. Es una frase que que alude a la idea implícita de adicción. Rose dice que, o sea, dice la idea contraria de Thomas. Dice que el hombre es un ser bueno, pero la sociedad lo corrompe. Em, si el hombre se vuelve malo es por influencia de la sociedad. Formuló la hipótesis del hombre natural, en el cual origina que era incorrupto, pacífico y moralmente recto, donde él da una idea que es que el buen salvaje vagaba por naturaleza, carente de domicilio y en paz de sus semejantes, hasta que las terribles desigualdades sociales despertaron en los hombres la perseveridad. O sea, él quiere decir que el hombre nace bueno, pero todo lo que la sociedad hace lo corrompe y lo vuelve absolutamente malo. Por otro lado, tenemos los psicólogos que contribuyeron a la psicología social. Uno de los primeros fue Wilhelm Wundt. Crea la psicología experimental, no social, como disciplina autónoma, es decir, una ciencia de la naturaleza. También crea una metafísica científica y una psicología social histórica, como no experimental, es decir, la ciencia del espíritu. Wundt crea una psicología que estudia estados o contenidos de la conciencia, procesos sensoriales básicos con el método de la introspección o análisis de la experiencia consciente. Por medio de la introspección se manifiesta para el sujeto como percepción interna de elementos de la propia conciencia, es decir, la reacción a un estímulo mensurable. Por otro lado, tenemos a Gordon Allport, que considera que las raíces de la psicología social nacen en el terreno del intelectual, en el fenómeno característico de la Segunda Guerra Mundial. Define a la psicología social como el intento de comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos individuales son influidos por la presencia real o imaginaria de otras personas. Buscó describir procesos psicológicos en términos de interacción entre sujetos individuales. Actitudes consideradas como representaciones individuales, motivación, conformidad, liderazgo, la comunidad persuasiva y los conflictos raciales. Por otro lado, tenemos a Salomon Asch. Es muy conocido por los experimentos de conformidad, donde demostró la influencia de la presión social. Asch demuestra que incluso cuando las personas encuentran evidencias concretas ante la situación, tienden a seguir la opinión popular, aunque ésta esté errónea. Por último, tenemos a Gabriel Tarde, que él postula una psicología social que estudia las conductas resultantes de las influencias interindividuales, de las interacciones sociales, tales como que se dan en situaciones de invención, combinación original de ideas en la mente individual y sugestión e imitación de acción de algunas mentes sobre otras. Fue reconocido muy tarde como precursor de la psicología social. Por último, enfatizó el papel del individuo, de sus innovaciones y sus invenciones sobre el desarrollo social. Bueno, ahora Emilio sostenía que había que tomar para su estudio cosas factibles para ser analizadas objetivamente, o sea, a los hechos sociales como cosas. Eh,
Durkheim sostuvo que la sociedad moderna mantiene la cohesión o la unión debido a la solidaridad. Considero que hay dos tipos, la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. La primera es aquella que se presenta en comunidades rurales, la familia y grupos de mejores amigos, por decirlo así, donde las relaciones y la comunicación son cara a cara. La segunda es aquella que se da en sociedades industriales como consecuencia de la división del trabajo en las empresas, lo cual hace que las personas sean cada vez más diferentes entre sí. Y es el sentido de pertenencia a un grupo que predomina a las comunidades pequeñas o en la familia, donde no pueden diluirse, por decirlo así. Ahora, Edward Rose, para Edward, la psicología social trata de comprender y explicar las uniformidades de pensamientos, creencias que son consecuencia de la interacción de los seres humanos entre ellas. Sin embargo, también considera que la persona posee por sí misma una identidad propia. Efectivamente entiende al ser humano como agencia de cambio social, introduciendo así su tercer mecanismo explicativo de la conducta en la sociedad. William consideraba a los instintos como origen o causa de la conducta humana individual o social. Esto quiere decir que cada instinto se corresponde a una conducta que especifica a la que explica y su correspondiente es la expresión emocional. Por ejemplo, el instinto de huida se corresponde con el temor. Para William existen instintos sociales que determinan la conducta social. Bueno, Kurt Lewin eh, designa a los espacios plenos de significado en la conciencia del hombre en el entorno del ambiente psicológico, donde es la idea de un ambiente psicológico con el cual designa espacios plenos. Él tiene la teoría del campo, que en su manera es la idea de plasmar que la psicología no debe centrarse como en el estudio de la persona y en el entorno. Como si estas dos piezas se fuesen a analizar separadamente, sino que hay que ver el modo en el que se afectan entre sí en el tiempo real. Quiere decir que en el campo dinámico se ocasiona el denominado campo psicológico, como la ECA de la persona. Es un patrón organizado en las percepciones de un individuo que se adaptó a su manera de ver y percibir las cosas en el ambiente que lo rodea. Bueno, por otro lado tenemos a Albert Bandura. Dirigió su investigación inicial en relación con el aprendizaje social en la motivación, pensamiento y en acciones humanas. En su obra, La teoría del aprendizaje social plantea que buena parte del aprendizaje humano se da en el medio social. Las gentes se adquieren conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes, aprende acerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos fijándose en modelos. Por otro lado, tenemos a Charles Cooley, que formuló la teoría del yo en el espejo con la que contribuyó al desarrollo del concepto del sí mismo. Considera que nuestro yo es en función de cómo nos imaginamos percibiendo en la mente de los demás, cómo nos vemos reflejados y juzgados, y es por lo tanto un resultado de la interacción social. Por último, el desarrollo humano va desde lo biológico a lo social y lo simbólico. La persona experimenta una interacción emocional a la evolución de sí mismos percibida en otro. Muchas gracias por su atención.